Bien, vimos cómo utilizar Brute Force y Like-Cache. Brute Force, como ya sabemos a este punto, es un motor que se encarga de renderizar a nivel de píxel. O sea que los cálculos que va a hacer Brute Force siempre van a ser más precisos que cualquier motor que sea adaptativo. En el caso de Irradiance Map, que es de lo que va a tratar esta lección, van a ver que este motor es mucho más rápido y otorga resultados bastante buenos, pero es un motor adaptativo. Cuando hablamos de adaptativo, estamos hablando de que la máquina pierde información. O sea, la máquina lo que hace es evaluar algún tipo de información que nosotros le damos y toma decisiones por nosotros y agarra porciones de la imagen, así como hacía Like-Cache, ¿sí? O sea, lo que hace la adaptabilidad es esto, es agarrar y decir, bueno, analiza una situación o una porción de la imagen y en base a ese análisis determina entonces cómo tiene que verse esa zona de la escena. Esto vamos a ver que el hacer este tipo de cosas puede producir diferentes efectos como manchas en la escena o puede hacer que perdamos detalles o puede producir efectos indeseados, ¿sí? Ahora, lo que tenemos como ganancia, la ganancia y por lo cual es tan masivo Irradiant Map es por el tiempo. O sea, lamentablemente nosotros estamos siempre condicionados por el tiempo, ya sea porque no queremos estar 4 horas esperando un render, ya sea porque es un trabajo para la facultad y tenemos un tiempo en el cual tenemos que entregarlo y el tiempo nos corre, o ya sea porque estamos trabajando en una empresa y nos dijeron que están esperando nuestro trabajo dentro de 2 horas en una reunión y necesitamos terminar nuestro trabajo. Entonces, no siempre contamos con el tiempo para configurar Brute Force y obtener el mejor resultado o el mejor detalle de la mano de Brute Force. Así que tenemos que aprender a configurar entonces, por ejemplo, Irradiant Map, que como digo, hay que tener clarísimo que es un motor adaptativo. También tener en cuenta que Irradiant Map, en base a la resolución, como trabaja a nivel de píxeles, cuanto más grande sea la resolución, más va a tardar el render en salir, ¿sí? En cambio, Irradiant Map lo que hace, lo que hace que sea adaptativo, es que igual que Like-Cache, toma porciones, o sea, lo que hace es, cuando nosotros los configuramos, vamos a venir a ir viendo más o menos lo que estamos hablando. Cuando nosotros ponemos aquí, colocamos Irradiant Map, si se fijan en la solapa que se despliega aquí abajo sobre Irradiant Map, donde se configura Irradiant Map, nosotros tenemos entonces como primeros valores -3 y -2. Esto viene por defecto, es lo que la máquina arroja por defecto para usar entonces si estamos sin haber elegido ningún preset. ¿Sí? Si nosotros acá hubiéramos elegido algún preset, esto seguramente hubiera cambiado, pero para arrancar nos tira -3 y -2, nos tira 50 subdivisiones, ¿sí? Recuerden que las subdivisiones tienen que ver con la calidad y nos tira 20 interpolación de samples o de muestras. Básicamente lo que tenemos acá es lo siguiente. Cuando nosotros le decimos a la máquina -3 y -2, le estamos diciendo que compare la información de, por ejemplo, no es exacto lo que les voy a decir, pero supónganse esto. Supónganse que la pantalla que nosotros vamos a renderizar es esta que estamos viendo acá. La máquina la divide, supónganse, en 4 partes. Tenemos 4 partes. Esas cuatro partes, ¿sí? Si nosotros las catalogásemos como información, ¿sí? Supónganse que fueran distribuidas entonces supónganse que 1000 por 1000, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le decimos que arranque, ¿sí? Con una configuración mínima, le estamos diciendo que tome en cuenta que para renderizar el primer pase o para colocar o tomar las primeras muestras de esta escena, la máquina tiene que hacer de cuenta entonces que toda esta escena es de 1000 por 1000. ¿Sí?
Entonces no analiza a nivel píxel por píxel. Lo que analiza son porciones de la escena. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, nosotros tenemos un valor mínimo y tenemos un valor máximo. Si nosotros el valor máximo lo ponemos en 0, si el valor máximo, el max rate, es 0, lo que le estamos diciendo a la máquina es que analice la imagen por completo. O sea, le estamos diciendo a la máquina que casi le estamos diciendo, por decirlo de alguna forma, que no sea, que la parte adaptativa al final termine siendo casi un análisis completo de la escena. O sea, 0 es un análisis completo de la escena. Se supondría que nosotros, para ganar tiempo, para que nosotros le demos realmente el uso que tiene Irradiance Map y no perdamos tiempo, nosotros tenemos que tratar de manejarnos siempre con valores menores a 0. O sea, -1, -2, -3, -4. Nosotros deberíamos tratar de no llegar a 0. 0 debería ser como nuestra última opción. Y 1 todavía menos que antes, porque cuando nos pasamos de 0, cuando el valor deja de ser negativo y nos pasamos de 0, ya nos estamos pareciendo mucho a lo que haría Brute Force. O sea, cada vez estamos ajustando más y más y más y más el análisis, al punto de que el motor va a empezar a trabajar como Brute Force y nos va a empezar a dar los problemas que nos daba Brute Force, a producir ruido y a producir un montón de problemas en la escena. Se supone que nosotros tenemos que valernos de la adaptabilidad, perdón con esa palabra que me trabo siempre, adaptabilidad, para que el motor obviamente nos otorgue un resultado en forma más rápida, ¿sí? Tratando de controlar entonces cuánta de esta información nosotros perdemos y cuánta ganamos. O sea, nosotros tenemos que tratar de buscar los valores más altos que nos otorguen el mejor resultado posible. En escenas que nosotros tengamos mucho detalle, los valores que vamos a tener que configurar acá van a ser más finos que obviamente en escenas donde tengamos situaciones, donde tengamos muchos planos como paredes donde no tenemos detalle, donde tenemos solamente situaciones donde hay escenas planas, ¿sí? Así que cada escena va a tener que, nosotros vamos a tener que evaluar qué valores nosotros acá colocamos y ya vamos a ir viendo qué es esto y qué valores nosotros acá colocamos. Ahora, las subdivisiones, así como las veíamos dentro de lo que es Brute Force, tienen que siempre ver con la calidad, o sea, cuántas subdivisiones nosotros le aplicamos a nuestros cálculos. Obviamente, cuantas más subdivisiones nosotros le apliquemos, cuanto más rayos la máquina pueda tirar y mejor pueda analizar, obviamente mejor va a ser el resultado. Cuantos menos, más rápido va a ser el resultado. Ahora, siempre vuelvo a lo mismo, no es cuestión acá de venir y poner valores altos, porque venir y poner valores altos es fácil, pero nosotros ahí lo que estamos haciendo es hacer mucho más largos los tiempos de render. Lo mismo tiene que ver con los samples. Los samples tienen que ver con cómo va a suavizar. ¿Recuerdan Laicaché? Que Laicaché, nosotros teníamos el filtro, que nosotros le colocábamos un filtro a Laicaché y Laicaché lo que hacía era de las muestras que había tomado o el análisis que había hecho, que había generado una forma media cuadrada, o yo la representé como cuadrada, no es cuadrada, ustedes lo vieron en videos anteriores. Cuando nosotros le aplicamos el filtro evaluaba alrededor las muestras y suavizaba la escena. Bueno, Interpolation Samples es eso, es cuánto queremos nosotros, cuántos samples queremos que tome el valor de interpolación para analizar y suavizar la escena. Cuanto más grande sea este valor, más detalle vamos a perder. O sea, más muestras va a tomar la máquina y va a tratar de suavizarlas. ¿Sí? O sea, si nosotros hacemos un render y nosotros tenemos manchas en la escena, tenemos una pared, por ejemplo, como esta, que resulta toda manchada, ¿sí? Posiblemente el subir las samples, lo que va a hacer es que tome más porción, analice la porción de otra forma y trate de suavizarnos para que nosotros no veamos esas manchas y lo veamos más parejo, por ejemplo, la pared. Pero ¿qué es lo que pasa? En los lugares donde tengamos detalles, como acá, también va a agarrar porciones más grandes y va a suavizar, con lo cual nos va a hacer que perdamos detalle.
Así que hay que ver, hay que buscar un balance entre agregar detalle, o sea, nosotros podemos solucionar las manchas agregando detalle para que la máquina tenga más que analizar y al analizar mejor nos produzca menos manchas, o podemos subir los samples para que con las muestras que actualmente tiene tratar de suavizar la superficie y que nos produzca entonces menos manchas o menos lugares donde tengamos problemas. Esto es lo que nosotros vamos a tener que evaluar a la hora de usar este motor. Después tenemos acá unos valores, ¿sí? Nosotros acá tenemos unos valores que normalmente, como vienen por defecto, normalmente están bien, pero que no está mal, no está de más el que yo les diga qué son. Color Threshold es un umbral pero de color. Esta distancia que tiene acá tiene que ver con que cuanto más alta es este número, más va a ignorar las diferencias de color, ¿sí? O sea, lo que le estamos diciendo acá es, la máquina va a analizar y va a tomar muestras, ¿sí? La máquina va a usar su adaptabilidad en base a las muestras que tome. Recuerdan que siempre el tema de la adaptabilidad funciona con los valores que nosotros le colocamos entonces de umbrales. En el caso de umbral de color, la máquina en este caso va a ignorar todos los colores que sobrepasen este umbral. Por ejemplo, si la máquina viene toma una muestra aquí y luego va y toma una muestra aquí, y esas dos muestras que toma, ¿sí? Esas dos muestras que toma están por debajo de este umbral, entonces la máquina eso lo va a dejar de esa forma y no va a aplicar entonces la adaptabilidad, no va a seguir evaluando esos dos puntos porque interpreta que esos colores que están ahí ubicados no tienen una diferencia para ser analizados en más detalle. Y esto es lo que nosotros ganamos. Nosotros ganamos que la máquina en esa evaluación tome entonces muestras o porciones de imagen, ¿sí? Que luego va a suavizar con los samples estos que tenemos acá. Si nosotros estos valores los ponemos muy chiquitos, si yo este valor lo pongo muy chiquito, la obligo a la máquina a tener que hacer una evaluación mucho más fina. O sea, la obligo a la máquina a que no me pueda usar la adaptabilidad y la estoy obligando indirectamente a ser más parecida a brute force. La estoy obligando a tener que determinarme porciones cada vez más chicas para tratar de que nunca haya diferencia de color. Así que normalmente 0,4 o 0,3 suele ser un valor que está más que bien para el umbral de color, ¿sí? Que es como viene por defecto. En cuanto a el otro umbral, el normal threshold, este valor tiene que ver con la disposición de las normales. Ustedes se acuerdan que yo les dije que depende de las superficies. Todas las superficies tienen una normal, que es como una cara que es perpendicular, ¿sí? Una línea que es perpendicular a la superficie, a la cara. Ahora, cuando nosotros estamos en un objeto como este, que es curvo, este objeto, por más que nosotros los veamos curvos, sabemos que está producido por un montón de caras, ¿sí? Que pueden ser triangulares o poligonales. Estas caras a su vez tienen normales, y las normales, como la superficie es curva o intenta ser curva, apunta en diferentes direcciones. Este valor que está acá tiene que ver entonces con las normales, ¿sí? Con las normales y cómo las toma la máquina, cómo aplica entonces este filtro en base a la posición o la diferencia que existe entre una normal y otra normal. O sea, es un umbral que tiene que ver cómo evalúa, o sea, cuándo aplica o no aplica adaptabilidad en base al valor que tiene aquí de la normal, a la diferencia que haya de la normal. Si nosotros este valor lo modificamos, puede ser que en superficies que son curvas, nosotros las dejemos de ver curvas y la empecemos a ver facetada, la empecemos a ver como que no es curva. Así que hay que tener cuidado con este valor. Después, el valor de distancia threshold, este valor de threshold, pero this es por distancia, tiene que ver entonces con cómo va a analizar, o sea, qué valor de threshold va a analizar en cuanto a la distancia cuando aplica la adaptatividad. Cuanto más alto sea este valor, más
va a tomar como si fuera una sola cosa al objeto que está analizando. Por ejemplo, si yo le pongo acá una distancia de 0,01 y yo tengo, por ejemplo, la máquina me está haciendo un análisis en un punto. Supónganse que acá y acá, ¿sí? Y esta distancia está dentro de este umbral, entonces la máquina lo va a tomar a eso, a esas dos cosas, como si fuera una porción de una sola misma cosa. Cuando la distancia sea sobrepasada, si el número es sobrepasado, entonces lo va a dividir, ¿sí? Eso es lo que está haciendo el umbral de distancia, ¿sí? Obviamente, si ustedes le ponen valores más chicos, van a obligar a que la máquina entonces afine el lápiz y cada vez el umbral sea más chico y tenga que tomar porciones más chicas para catalogar entonces lo que está analizando. Vuelvo a repetir, siempre digo lo mismo, cuanto ustedes más ajusten esto, más fino hagan el ajuste, más tiempos de render van a tener. Y la idea de usar Irradiant Map no es de que ustedes vayan a un ajuste fino, sino que vayan a un ajuste que les permita tener una salida de render lo suficientemente buena para presentar en el menor tiempo posible. Si ustedes lo que quieren es hacer ajustes finos, para hacer ajustes finos tienen brute force, ¿sí? O sea, para buscar el detalle, a nivel de detalle, tienen brute force, ¿sí? Nosotros se supone que este motor lo vamos a utilizar con la clara idea de obtener una salida de render que sea buena, pero sin llegar a que el render demore lo que tardaba entonces un render con brute force. Así que básicamente lo que ustedes van a modificar acá, normalmente esto casi no lo van a tocar, sería muy raro, y si lo ajustan lo van a ajustar muy poquito, podrían poner acá -3, ¿sí? Y creo que nada más, o sea, normalmente estos valores no los van a tocar. Lo que sí van a tocar obviamente van a ser el min rate y el max rate, dependiendo de qué tipo de detalle están buscando, ¿sí? Los valores que normalmente van a usar acá para producción, o sea, para producción, o sea, para tener un render de alta calidad, van a ser, normalmente va a ser -3, -1, -3, 0. Normalmente va a ser ese los valores que van a usar. -3, -1 o -3, 0 es lo que yo considero que van a usar el 90% de las veces. Es raro que con -4 ustedes usen -4, porque el -4, el análisis que la máquina hace, si bien es muy veloz, es un análisis muy pobre. Normalmente es muy pobre. En cuanto a la calidad, ustedes, si quieren más calidad o si quieren darle a Irradiant Map más rayos, más posibilidades de poder evaluar con más precisión los cálculos, ustedes van a tener que subir entonces las subdivisiones. Esto lo van a ir haciendo en forma gradual y van a ir viendo ustedes qué pasa con esto. Y la interpolación, recuerden que tiene que ver con cuántas muestras toma la máquina para entonces tratar de suavizar la imagen. Yo en este caso, a título de que ustedes lo vean, voy a tildar que marque las muestras. Yo quiero que ustedes vean cómo marca las muestras en la pantalla. Y vamos a, le voy a dejar el iCache, se lo voy a dejar para que ya sabemos que lo toma de un archivo. Vamos a venir a configurar la iCache, ¿sí? Le voy a poner entonces, que como acá, que sea from file, que lo tome de un archivo, que es el archivo que teníamos guardado del cálculo anterior. Y lo que quiero que vean, o sea, lo que quiero que vean es que se muestren los samples. Vamos a poner esto, lo voy a poner a título de que ustedes lo vean en -4 y -4 para que haga solamente una sola pasada con los valores que viene por defecto. Y quiero que vean entonces cómo analiza el programa, cómo analiza la superficie y cuántas muestras coloca. Vamos a hacer una porción, vamos a hacer entonces, vamos a habilitar el frame buffer, ¿sí? O vamos a hacer un render primero. Vamos a hacer un render así. Fíjense cómo hace el análisis, ¿sí? Hace el análisis y me coloca entonces
las muestras de -4, ¿sí? -4, -4. O sea, estos puntitos que ustedes están viendo ahí, todos estos puntitos que ustedes están viendo ahí, son cómo está colocando las muestras el motor, ¿sí? En la escena. ¿Sí? Esos son las muestras que el motor va a usar para comparar y ver entonces cómo tiene que aplicarnos o no aplicarnos el detalle. Si yo lo pongo en -3, ustedes van a ver que vamos a estar ajustando y vamos a estar tirando más muestras. ¿Sí? Vamos a hacerlo en -3. Yo le voy a hacer acá un render región. Vamos a hacer una región. Vamos a ver esto en -3. Quiero que ustedes vean qué sucede entonces con el valor de -3, como obviamente con -3 la máquina tira más muestras, o sea, coloca más muestras en la escena para poder analizar. Vamos a hacerlo con -2. Vamos a hacer uno acá al lado. Vamos a hacerlo con -2. Voy a habilitar el botón de RGB, Super RGB, para que veamos realmente la escena como corresponde y no tan oscura. Bien, ya pueden ir notando la diferencia de cantidad de muestras que otorga uno y otro. Ustedes, cuando ustedes coloquen, por ejemplo, en valor, acá, en valor mínimo, -4, -2, le están diciendo a la máquina, evalúa primero -4, o sea, evalúa esto, ¿sí? Evalúa -4. Después, fíjate, en base a la evaluación que vos haces con -4, fíjate dónde necesitas más detalle, ¿sí? Y en los lugares que necesites más detalle, evalúa, por ejemplo, con -2. Y entonces, en los lugares que la máquina necesite más detalle, va a evaluar con esta cantidad de muestras. Y, por ejemplo, podríamos poner -1 para que ustedes vean qué pasa con -1, ¿sí? Recuerden que esto no se toma así como lo estoy haciendo yo ahora. Yo lo que estoy queriendo que ustedes vean es qué pasa, qué hace la máquina a medida que ustedes le afinan el lápiz y le cambian, se van acercando al valor de 0. Cómo la máquina va tomando muchas más muestras. La idea de tener un valor de vuelta, un valor mínimo y un valor máximo, es que la máquina use el valor que ustedes le ponen de mínimo para evaluar entonces las superficies que no necesitan tanto detalle y que los lugares que necesiten detalle, que ustedes sepan que necesita detalle, la máquina va a usar su adaptabilidad y en ese lugar va a aplicar entonces el detalle. Esto es lo que ustedes están haciendo aquí. Nunca se usan dos valores iguales como lo estoy haciendo yo ahora. Yo estoy usando ahora dos valores iguales para que ustedes tengan en su cabeza la relación de calidad-tiempo. Porque esto, en -4, se hizo en supuestamente, no sé, 1 segundo o 5 segundos. Este tardó 10 segundos. Este tardó 15 y este está tardando 25. O sea que en base al número que ustedes le pongan acá de max rate, o sea, a cuánto ustedes afinen las muestras, también va a depender entonces los tiempos que ustedes van a ganar o van a perder a la hora de renderizar. ¿Sí? Fíjense que la cantidad de muestras que tomó acá es mucho más alta que acá, o que acá, o que acá. Y si yo esto lo llevo a 0, ¿sí? Si lo llevo a 0, si yo pongo acá 0 y acá pongo 0, voy a hacer uno más chiquito para que no demore tanto. Vamos a hacer uno chiquitito acá. Obviamente va a ser más todavía. O sea, el análisis va a ser mucho más todavía y mucho más va a demorar todavía. Por eso 0, digamos que está dentro de lo que es Irradiant Map, dentro de lo que es la máxima calidad pretendida por Irradiant Map. Pasarse de 0 no tendría gran sentido usando el motor de Irradiant Map. ¿Sí? No tendría mucho sentido el hecho de pasarse de 0. ¿Sí?
Vamos a ver, ven lo que tarda, ¿no? Fíjense que hice una cosa mucho más chiquitita y fíjense lo que está tardando en renderizar esto, que no es nada, que es súper chiquitito. La idea de que ustedes aprendan a usar este motor entonces va a ser en que ustedes encuentren el balance de qué números van a colocar acá, cuántas subdivisiones, qué cantidad de samples y cómo van a configurar esto. Les digo en experiencia mía, normalmente esto no lo van a tocar, normalmente lo que ustedes van a hacer es configurar esto cuando estén haciendo test, que ustedes quieran velocidad y no les interese la calidad, entonces ustedes esto lo van a poner en valores altos, por ejemplo -4, -3. ¿Sí? Para que ustedes hagan test de render, ¿sí? Pero cuando ustedes vayan a afinar el lápiz y vayan a querer tener un render con una salida final, o sea, un render para poder entregar o para poder dar por terminado el ejercicio, ustedes van a configurar valores, por ejemplo, como -3, -1 o -3, 0 o -2, -1 o -2, 0. Es lo que normalmente van a configurar acá como salida. Lo que sí van a tener que evaluar, ¿sí? En base a la calidad pretendida, va a ser entonces la cantidad de subdivisiones que ustedes van a colocar para que la máquina tenga más información o menos información para calcular cómo va a aplicar su adaptabilidad. Recuerden que esto extiende los tiempos de render, o sea que si ustedes quieren hacer render test por ahí con 30, o sea que ustedes coloquen acá 30 es más que suficiente para arrancar, y cuando ustedes hacen render a nivel profesional o cuando ustedes están esperando una salida de nivel profesional, seguramente 50 va a ser poco y lo van a tener que ir aumentando, ¿sí? Entonces eso es como más o menos para que ustedes tengan una idea de los valores que se configuran aquí. Bueno, fíjense que en 0,0 es tal la cantidad de muestras que toma que ya ni siquiera se ven los puntos, ¿sí? Eso es lo que ven ahí. Ahora, dijimos, normalmente, los valores acá van a ser, por ejemplo, -3, -1. Yo voy a poner -3, -1 por defecto y voy a lanzar un render, y cuando termine les voy a mostrar en lo que demoró el render. Vamos a ver entonces cuánto demoró entonces el render, y vamos a poner el tiempo. Render time, copy to stamp, ahí está. Bien, entonces vamos a poner el tiempo y yo quiero que ustedes vean entonces cuánto demoró en calcular este render, ¿sí? Voy a hacer un render, voy a quitar render región. Vamos a hacer un nuevo render. Fíjense que obviamente es mucho más rápido, y lo que la máquina está haciendo ahora, la máquina ahora está evaluando lo que son las primeras muestras, ¿sí? Está evaluando -3, o sea, está haciendo su pasada y evaluando, ¿sí? Con la cantidad de subdivisiones que yo le di, está evaluando cómo se está comportando la escena. Ahora está haciendo el otro pase, está haciendo el pase de -2 y después va a ser el pase de -1, y al final me va a mostrar el resultado. Fíjense que los cuadraditos se van haciendo más chiquititos. A medida que la máquina va pasando encima de la escena, va haciendo que los cuadraditos, las muestras, las va ajustando y las va haciendo cada vez más chiquititas, ¿sí? Las hace cada vez más chiquitas. Eso es lo que la máquina está haciendo. Está analizando y haciendo las muestras. Ve que ahora son cada vez puntitos más finitos, cada vez es más finito y más finito, porque hace el pase de -3, el pase de -2 y el pase de -1. Está haciendo 3 pases, ¿sí? La máquina. Y las 3 veces que está pasando, está usando la adaptabilidad y está viendo dónde necesita, en base a los valores que tengo configurado, dónde necesita colocar más muestras y dónde necesita colocar menos muestras. Eso es lo que hace que sea adaptativo. La máquina evalúa a dónde pone más muestras y a dónde pone menos muestras. Fíjense que yo, como tengo show samples, la máquina nos va a mostrar la evaluación que hace, y en base a la evaluación que hace, dónde está colocando más muestras y dónde está colocando menos muestras, ¿sí? Fíjense cómo evalúa que en superficies planas, donde la variación de color no es
importante, donde no tengo mucha diferencia de color, entonces ahí no coloca tantas muestras. Sin embargo, en las molduras, donde hay mucho nivel de detalle, está colocando muchas muestras. En las esquinas está colocando muchas muestras. En todo lo que tenga molduras, fíjense que está colocando una gran cantidad de muestras, porque entiende que ahí hay detalle y tiene que mostrar o reflejar ese detalle. Vean todas las molduras. ¿Ven cómo se ve la diferencia entre lo que es una zona plana, o sea, una zona donde no hay detalle y una zona donde sí hay detalle? Esto es el poder que tiene Irradiant Map. Esto es el poder propiamente dicho de lo que es un render que es adaptativo, que elige dónde va a analizar, o sea, dónde va a hacer más análisis y dónde no tiene sentido hacer tanto análisis. ¿Sí? Vamos a ver el resultado de este render. ¿Sí? Vamos a verlo. Voy a quitar el Show Samples y vamos a hacer un nuevo render. ¿Sí? Un nuevo render, pero entonces que no me muestre los samples, sino que quiero que me muestre realmente el resultado de este render después de haberlo hecho de esta forma. Yo voy a pausar el video y se los muestro cuando termine. Como ven, el render terminó y demoró 2 minutos, ¿sí? Con 2,6 segundos. ¿Sí? El resultado que obtenemos con esta configuración es esto que ustedes ven aquí y es un render por demás aceptable en esta resolución. ¿Sí? Quiero ver si tenemos para comparar. Sí, tenemos para comparar el render que habíamos hecho ayer de 21 minutos. Vamos a compararlo. Esto era con Brute Force, si ustedes recuerdan. Y si se fijan, fíjense que hay diferencia, ¿no? Ya, vamos a ver. Fíjense que hay diferencia en Brute Force. Este es Brute Force y esto es Irradiant Map. Ahora, fíjense que Brute Force siempre ofrece un poco de ruido que Irradiant Map no tiene. Muchos eligen Irradiant Map porque con Irradiant Map las superficies, como son suavizadas por el motor, las superficies planas como esta son suavizadas por el motor, suelen quedar más planas, más específicamente más suavizadas. En cambio, es muy difícil con Brute Force el llegar a producir un suavizado realmente de la calidad que puede ofrecer un modo adaptativo. Para poder tener un suavizado de este nivel, nosotros tendríamos que incrementar las subdivisiones en Brute Force, o sea, incrementar los rayos que está generando Brute Force. Yo este render lo hice con 32. Si yo lo hubiera puesto en 64, posiblemente la diferencia de ruido, de grano, no hubiera sido la que estamos viendo aquí. Pero el detalle, si ustedes miran el detalle, fíjense que acá se ve un detalle que acá no se ve. Y acá se ven como unas manchas. Acá sí se ve como unas manchas. Se ve como unas manchas de luz. ¿Sí? Fíjense que se ve como si fuera como unas manchitas acá. Eso es producido por la adaptabilidad. Si yo quiero tratar de evitar esas manchas, tengo dos formas de hacerlo. Pero lo vamos a ver en el siguiente video porque si no este se va a hacer más extenso. Vamos a ver cómo podemos entonces tratar de hacer que Irradiant Map entonces sea más preciso, ¿sí? Obviamente va a tardar más tiempo, pero ¿cómo podemos hacer entonces a que sea más preciso? ¿Sí? Lo vamos a ver en el video siguiente. Chau, chau.